De interés es la nutrición de cultivos, en estudio de la fertilidad del suelo, especialmente a largo plazo, y el manejo sitio específico de la fertilidad. Sin más. Buenas tardes. En primer lugar, le quiero agradecer a los amigos de APRESID por convocarme a este taller y a todos ustedes por la compañía. Para mí realmente es muy reconfortante que estén en la sala llena y bueno, se hayan venido hasta aquí para conversar un rato sobre fertilidad. Vamos a tratar en este taller, vamos a dialogar sobre cómo la nutrición nos puede ayudar a incrementar los rendimientos hasta llevarlos cerca de los potenciales y cuáles son los aspectos claves, ¿no es cierto?, que nos permiten realmente seguir creciendo en la productividad de este cultivo tan lindo, tan extraordinario como es el maíz. Para esto término, ¿no es cierto?, que muchas veces acuñamos y que se menciona con frecuencia en la actualidad, que es de brechas. ¿Qué significa en realidad? Brechas hace referencia a una diferencia de rendimiento que podríamos establecerla entre, por ejemplo, un rendimiento potencial que para un dado lugar, digamos, está determinado por la radiación y la temperatura. Ese rendimiento, digamos, en nuestras condiciones de campo va a estar limitado, ¿no es cierto?, en condiciones de secano, fundamentalmente por el agua, ya que es algo que no lo podemos manejar, y nos va a dar algo que nosotros podemos llamar rendimiento alcanzable a nivel de campo, que va a ser nuestro objetivo, aproximarnos en la mayor medida posible a ese nivel de productividad que sería el máximo potencial que nos permite el clima en esta campaña. Y a su vez, digamos, a nivel de nuestro sistema de producción en general, el rendimiento también se va a ver reducido por limitantes a la productividad como los nutrientes, las malezas, plagas y el manejo en general. Y de esta última brecha, ya que el agua, digamos, en sistema de secano todavía no la podemos manejar, por lo menos completamente, es a la cual nos vamos a referir y la cual de alguna manera vamos a tratar de delimitar. Si uno toma los datos, digamos, de productividad de una buena campaña agrícola, estos son datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña 2016-2017, la anterior, que fue una campaña, digamos, buena prácticamente en todo el país. Acá podemos ver los rendimientos regionales que tenemos para cada una de las zonas. En el centro, digamos, de la figura está para fechas de siembra tempranas y hacia la derecha encontramos las siembras tardías que lógicamente, ¿no es cierto?, en una buena campaña agrícola podrían ser un poco inferiores. Esos rendimientos que sobre todo en promedio los podemos considerar muy altos. Sin embargo, cuando hacemos un análisis o modelizamos cuánto podría ser de acuerdo a la combinación climática de los distintos lugares, nos encontramos que a pesar de, digamos, de ser rendimientos aceptables, todavía persiste una considerable brecha productiva que según la región de nuestro país en el cual nos encontremos va a estar entre las 4 a las 6 toneladas por hectárea. Entonces, la pregunta que surge es ¿cómo podemos ajustar el manejo? ¿Y cómo nos podría ayudar la nutrición para esa brecha tecnológica y de rendimiento reducirla en la mayor medida posible? La mayor parte de los trabajos sobre brechas y potencialidad de rendimiento largan el día de la siembra. Y ves a cómo podemos ajustar distintos factores, ¿no es cierto?, para maximizar los rendimientos. Pero yo creo que la definición, digamos, de ese potencial comienza bastante antes de la siembra. Y quizá las medidas de manejo que tengan mayor impacto son precisamente las que nos permiten, desde la planificación, armar el sistema. Entonces, dentro de eso no podemos dejar de lado que una de las estrategias para crecer en los rendimientos es intensificar las rotaciones. Estos datos que les muestro aquí, digamos, son del proyecto Rotaciones de ACREA, que se llevó en distintas regiones climáticas, y acá está, digamos, para lo que sería la zona norte de Buenos Aires, una de las zonas donde yo trabajo, donde simplemente para 2 años climáticos, una fase ENSO seca, o como es la Niña, o húmeda, como es el caso del Niño, muestra la diferencia de productividad del cultivo de soja, en este caso, ¿no es cierto?, pero según el antecesor. Si el antecesor es soja-soja, estamos más a la izquierda, y si el antecesor es maíz respecto de la soja, estamos más a la derecha. Desde ya que cuanto más a la derecha, digamos, está esa curva, mayores son los rendimientos. Y claramente, digamos, cuando la situación es más limitante, como es el caso de una campaña La Niña y también niveles de rendimiento más bajos, esa brecha productiva es más amplia. Pero aun cuando nos acerquemos a rendimientos potenciales o cercanos al potencial,
como sería, ¿no es cierto?, una fase húmeda y con buenos ambientes, sigue persistiendo una brecha de productividad cuando el sistema tiene, ¿no es cierto?, una cierta memoria de rotación. Esto que se da para la soja, también, digamos, en el mediano plazo sucede para el maíz, cuando difícilmente el antecesor de maíz sea el monocultivo, pero cuanto mayor es la intensidad de gramíneas en esa rotación, los potenciales de rendimiento de maíz son más altos respecto de aquellos ambientes y aquellos sistemas donde con frecuencia, ¿no es cierto?, se hace monocultivo. Por otra parte, también teniendo en cuenta las medidas que hacen a la construcción de ambiente previo a la siembra, que creemos que una medida muy importante es tratar de manejar la fertilidad en el largo plazo, pensando en el largo plazo, particularmente para aquellos nutrientes que tienen baja movilidad en el suelo y por lo tanto tienen residualidad a lo largo del tiempo, dentro de los cuales, por supuesto, que el fósforo es el que más nos representa. Acá les muestro los resultados de un experimento de larga duración. Ya llevamos 12 campañas, 17 cultivos sobre suelos franco-arenosos de la localidad de Ribeños, en el partido de General Arenales, donde, digamos, de izquierda a derecha tenemos tratamientos de fertilización. Cuanto más a la derecha vamos, mayores son los niveles de fertilización fosforada que se realizan. Partimos con un testigo, un tratamiento a dosis fija, 2 niveles de reposición con 2 objetivos de rendimiento distintos, y por último a la derecha tenemos un tratamiento que llamamos de reconstrucción, donde ese suelo que comenzó con una baja disponibilidad de fósforo, 8,5 partes por millón, compensábamos la extracción y agregábamos una dosis adicional para tratar de incrementar los niveles de fósforo en el suelo. A lo largo de toda la rotación, en una secuencia maíz, soja de primera, trigo, soja, cebada, soja, las diferencias de productividad acumuladas alcanzaron al 71,5% hasta el día de hoy. Cuando, si nosotros hacemos un ensayo de fertilización fosforada y medimos los efectos en el primer año, la respuesta directa nos suele superar del orden del 10 al 15%. Entonces, evidentemente, en los mejores tratamientos hay una acumulación de fracciones residuales de fósforo, una elevación de los niveles de residualidad que nos está aumentando los rendimientos en el tiempo. Dentro de lo que es el cultivo de maíz y en esa secuencia de ensayos, nos tocó, digamos, en lo que era el año 1, el año 5 y la última campaña, el año 12. Entonces, si nosotros medimos la evolución de los rendimientos del cultivo, podemos ver que en el caso del testigo, producto del agotamiento, digamos, de nutrientes en el suelo, los rendimientos fueron bajando desde 9.000 kilos el primer año a 6.800 en el último. En los tratamientos intermedios, desde los que son de dosis fija hasta los niveles de reposición, vemos que hay cierto sostenimiento de los niveles de productividad. Podemos comparar estos rendimientos porque en los 3 casos fueron años climáticamente favorables, donde el cultivo se expresó. Pero por último, nosotros si miramos el tratamiento de reconstrucción, claramente muestra la tendencia inversa del testigo, donde a pesar de comenzar con muy buenos rendimientos, tenemos los máximos cuando, digamos, se hace una acumulación de fertilidad. Nosotros podemos pensar en el análisis individual aislado que este rendimiento, digamos, es muy satisfactorio, pero sin embargo estamos dejando un lucro cesante producto, digamos, de una falencia de fósforo. Un poco acá podemos ver cuál es la causa, digamos, de fondo de esos cambios en los niveles de productividad a largo plazo. Acá vemos la evolución del nivel de fósforo en el suelo. En este experimento el fósforo se aplica en cobertura total para poder medir su evolución en el suelo, no solo en los rendimientos, y en el invierno, en el mes de julio, se muestrea, digamos, para ver su dinámica a lo largo del tiempo. Mientras el testigo cae, los tratamientos intermedios tienden a mantenerse o aumentar ligeramente, pero fíjense que el tratamiento que llamamos de reconstrucción tiene una fuerte ganancia de los niveles de fósforo. Esto nos hace pensar, digamos, que es impensable una estrategia de construcción de rendimiento en el largo plazo si no hay por detrás de ello una construcción de fertilidad. Si nosotros pensamos que podemos acercarnos a los rendimientos potenciales en un suelo que tiene 5 partes por millón de fósforo, seguramente no lo podremos hacer, aun cuando en esa campaña estemos fertilizando bien nuestros cultivos.
Por otra parte, ¿no es cierto?, nos parece que es muy importante no mirar la fertilidad como un hecho aislado, sino un enfoque sistémico que nos permita entender las interacciones de la fertilización con el manejo del cultivo. Y un poco para estudiar estos factores, nosotros desde hace 3 campañas venimos realizando una serie de experimentos en el norte de Buenos Aires, donde abarcamos, digamos, las distintas transectas de textura de suelo, desde los que son más franco-arcillosos, cerca de la ruta 9, digamos, de la costa del Paraná, hacia los más franco-arenosos del centro de la provincia, donde básicamente, digamos, hacemos un tratamiento, un esquema de tratamientos aditivos, partiendo, digamos, con un esquema de baja densidad y fertilización fósforo nitrogenada de base, a los cuales le vamos agregando tecnologías como por ejemplo la refertilización con nitrógeno, el control de enfermedades o el uso de otros elementos como azufre y zinc. Y también hacemos la combinación inversa, ¿no es cierto?, restando factores de productividad. Esto lo hacemos en siembra tempranas, tardías y de segunda y con distintos cultivares, lo cual nos permite ponderar respecto del cultivo de maíz el efecto de cada una de estas variables y su peso, ¿no es cierto?, sobre la construcción de rendimiento, para siembras tempranas, tardías y de segunda. Acá tenemos un poco la combinación de factores, evaluamos el peso de la genética comparando el híbrido de mayor rendimiento versus la media, el efecto fósforo de doble fósforo, usando la dosis normal, digamos, que usa el productor en mi zona de 20 unidades de fósforo o 100 kilos de fertilizante versus el doble de dosis, el efecto de 60 unidades de nitrógeno versus 60 a la siembra más 60 en B6, la densidad la ponderamos comparando 60 y 80.000 plantas, y la sanidad sin fungicida versus con fungicida, y el efecto de azufre y zinc sin azufre y zinc versus el agregado de estos. Y esto nos permite, como decíamos, cuantificar el peso de cada una de estas variables en la construcción de rendimiento. Lo primero que observamos, ¿no es cierto?, es que la brecha de productividad es diferente, ¿no es cierto?, según el sistema de producción que nosotros estemos analizando. En las siembras tempranas, evidentemente la brecha productiva es más alta, es más grande, ¿no es cierto?, que en las siembras tardías, producto de la acumulación de agua y nutrientes en el suelo que se da en esa segunda fecha de siembra. En cambio, si nos vamos a un maíz de segunda sobre una gramínea que se siembra probablemente en la misma época que este tardío, pero sobre el consumo de una gramínea de invierno anterior, la brecha nuevamente vuelve a expandirse, producto, digamos, de la diferencia de fertilidad y la necesidad de realizar un gran ajuste. Si miramos para cada una de las variables cuál es el sistema en el cual tiene mayor peso, vemos que claramente, ¿no es cierto?, las siembras tempranas, si bien tienen una brecha productiva superior y un potencial de rendimiento tal vez, digamos, más alto, es mayor, en casi todas las variables, mayor la necesidad de ajuste tecnológico. De modo que tenemos probablemente menos posibilidades de cometer errores y sobre todo lo que tiene relación con el ajuste de los recursos. Solamente, digamos, el control de enfermedades, un poco producto del peso del tizón, digamos, tiene más impacto en las siembras tardías que en el resto, y en las siembras de segunda vemos un gran impacto de los nutrientes, que han sido consumidos o inmovilizados por el cultivo de invierno, y entonces el ajuste de la fertilización nitrogenada, de azufre y de zinc, nuevamente cobra una gran relevancia, igual o superior a las fechas de siembra temprana. Este enfoque un poco nos permite ver el efecto de la nutrición en relación al resto, digamos, de las variables de manejo. Un aspecto trascendental y que hemos aprendido para todas las zonas es elegir adecuadamente la fecha de siembra. Eso va a estar fuertemente influenciado por el efecto año, particularmente año climático, y por la calidad del ambiente que estamos transitando. Este es un esquema, ¿no es cierto?, donde nosotros comparamos el rendimiento de cultivos en el mismo lugar y en la misma fecha de siembra con el mismo manejo, pero solamente cambiamos, digamos, la fecha de siembra. Hay más de 600 puntos, casi todas son parcelas de fertilización y abarcan experimentos desde el año 2009 a la actualidad. Lo que tenemos en el eje horizontal es el rendimiento en fechas de siembra temprana. Y en el eje vertical, la diferencia positiva o negativa entre la siembra temprana y la tardía. Todos aquellos casos, ¿no es cierto?, donde
estamos con rendimiento positivo, la siembra temprana rinde más que el tardío, mientras que cuando las diferencias son negativas, por el contrario, el tardío rinde más que el temprano. Todos estos experimentos corresponden al norte de Buenos Aires y algunos del sur de Santa Fe. Entonces vemos que claramente como tendencia central, a medida que mejora la productividad del ambiente, las fechas de siembra temprana se vuelven más competitivas. El punto de quiebre está entre las 10 y las 11 toneladas aproximadamente. Esto quiere decir que cuando nuestro ambiente potencialmente podría rendir en fecha de siembra temprana 10 toneladas o más, probablemente sea un mejor ambiente para temprano y tengamos mayores rendimientos. Sin embargo, si tenemos limitaciones a la productividad que nos bajan ese techo, esa expectativa de rendimiento, en general las siembras tardías rinden un poco más que las tempranas. Hay algunas situaciones propias de años húmedos, por ejemplo, nos podemos encontrar con la campaña 2014, ¿no es cierto? Estas estrellas que vemos aquí, o los rombos del año 2015, que a pesar de que en nuestra región fueron años húmedos, sin embargo encontramos situaciones donde la siembra temprana, o sea, están del lado negativo de la diferencia, es decir, las siembras tardías rinden más que las tempranas. Y esto sucede por un insuficiente ajuste de la fertilización nitrogenada. Si la dosis de nitrógeno agregada como fertilizante fue menor a 90 kilos por hectárea, siempre la siembra tardía rinde más que la temprana, producto de que tiene un piso de nitrógeno más alto, y esa siembra temprana, aunque tenga agua, ¿no es cierto?, para expresarse, le falta nitrógeno, y producto de esa diferencia de fertilidad termina rendiendo menos que el temprano. Por otra parte, ¿no es cierto?, hay determinados suelos con baja capacidad para entregar agua, como por ejemplo la serie Ramallo, que son argidoles vérticos, más parecidos a Entre Ríos que al norte de Buenos Aires, o lomas arenosas, apludoles cénticos, que nosotros también los tenemos de la serie Saforcada, suelos con baja capacidad de entrega de agua, que independientemente de la siembra, independientemente del año climático, siempre en siembras tardías rinden más, porque la demanda diaria que tiene un cultivo de siembra temprana a finales de diciembre, en pleno periodo crítico, esos suelos no son capaces de entregarlo. Y esto también nos hace reflexionar acerca de algunos factores, ¿no?, que son importantes, digamos, como para estudiar la respuesta a la fertilización nitrogenada. Y es que con mucha frecuencia nosotros nos encontramos ambientes propios y adaptados para siembras tardías, donde a pesar de tener más nitrógeno en el suelo al inicio, tenemos más respuesta a la fertilización nitrogenada en siembras tardías que en tempranas, porque son ambientes, ¿no es cierto?, donde en esa siembra temprana, desde el punto de vista hídrico, el cultivo está mucho más acomodado. Entonces, tiene mayor potencial de rendimiento y genera una mayor demanda. Entonces puede rendir más y aprovechar mejor el nitrógeno, aun cuando la situación de partida inicial fue mejor. De modo que la elección de la fecha de siembra, como hemos visto, es algo muy relevante para maximizar los rendimientos. Y podríamos decir de modo muy general que por debajo de 8 toneladas, claramente, digamos, estamos en un ambiente típico de tardío. Por arriba de 12 estamos en un ambiente sin dudas para temprano, y que entre 8 y 12 toneladas, ¿no es cierto?, estamos en una zona intermedia de decisión, donde el pronóstico climático, la reserva inicial y el nivel de insumos que querramos poner en juego definirán cuál es, digamos, la más apropiada para nuestros sistemas. Hay casos donde se nos dan vuelta los ambientes, y eso pasa con frecuencia en nuestros mejores sitios productivos, particularmente en años húmedos, donde ya, digamos, el abastecimiento de agua para el cultivo no está comprometido, y por el contrario pueden llegar a ser preferibles estrategias de escape, porque el agua nos está comprometiendo un adecuado logro de los cultivos. Aquí a la izquierda vemos una modelización, digamos, para lo que es la zona núcleo, de los rendimientos de fecha de siembra temprana y tardía según el año climático. Entonces, en la parte inferior vemos un caso donde tenemos un año niño, y hemos aprendido, digamos, que en este tipo de escenarios vemos que cuanto más a la derecha estamos, mayores son los rendimientos. Son curvas bastante paralelas, o sea, no se pierde tanto rendimiento por sembrar tarde cuando no hay limitantes hídricas. A esto, ¿no es cierto?, en muchas situaciones, en un año niño, ¿no es cierto?, el exceso de lluvias hace que nos suba la napa, y en esa condición la napa, digamos, es una variable que tiene un efecto desfavorable,
porque sobre todo en siembras tempranas, nos acerca más a la posibilidad de tener excedentes hídricos. Entonces, por ahí el rendimiento es más bajo que si no la tuviéramos presente. Por el contrario, en años La Niña, en una situación normal, las siembras tardías, que son las que vemos en rojo, tienen rendimientos superiores al evitar el estrés hídrico. Pero si tenemos napa, esa siembra temprana con napa podría comportarse también, digamos, como una siembra tardía. Y en un año intermedio, un año neutro, como tendencia general, la siembra tardía podría superar levemente a la siembra temprana, pero si tenemos napa en siembra temprana nos encontraremos con un ambiente hídrico prácticamente ideal para la expresión de nuestros cultivos. Entonces puede haber situaciones de excelentes ambientes, de superambientes, como los denominamos nosotros, como este que vemos a la derecha, un suelo, digamos, del partido de Rojas, un ambiente de máxima productividad, pero que desde hace varios años tiene la napa muy cercana a la superficie. Esto que vemos acá, ¿no es cierto?, es la fluctuación mensual que medimos de la napa freática. Entonces, ¿cuál puede ser la decisión de manejo? Bueno, que cuando nosotros tengamos la napa un poco más lejos, al metro y medio de profundidad, y un pronóstico de año seco, tengamos que sembrar temprano, porque tenemos la condición ideal. Y cuando tenemos la napa muy cerca o un pronóstico de año excesivamente húmedo, privilegiemos una estrategia de escape y sembremos en diciembre, cuando por lo menos las lluvias más importantes de la primavera, de octubre y noviembre, ya hayan pasado y tengamos una mayor seguridad del cultivo. De modo que no es lineal esto de año húmedo temprano, año seco tardío, sino que cada ambiente, ¿no es cierto?, puede ofrecer su particularidad y un manejo especial. Por último, ¿no es cierto?, que el cuarto factor, digamos, que vamos a mencionar es de la necesidad de utilizar todo el conocimiento disponible, que en la actualidad es por demás de abundante, para ajustar aquellos factores que son claves para el cultivo. Y para esto vamos a dar un ejemplo de las herramientas que tenemos para, digamos, el manejo de la fertilización nitrogenada, que sin duda eso es uno de los variables más relevantes. Digamos, el enfoque tradicional nos propone ajustar, como se hace en prácticamente todas las regiones de nuestro país, ajustar el nitrógeno mediante la suma de créditos de nitrógeno, suelo más fertilizante, para alcanzar un determinado objetivo que va a estar en función del rendimiento que nos pongamos, digamos, en ese ambiente en particular. Entonces, por ejemplo, los valores que tenemos ajustados para la región norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe nos indican que si nuestro objetivo de rendimiento es de 10 toneladas, deberemos ajustar a 150 unidades suelo, digamos 0,40 más fertilizante, y si el objetivo de rendimiento superior estaríamos yendo, por ejemplo, a 180 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante. A eso le podríamos agregar como variable adicional, ya que los nitratos solamente nos dan una foto del día inicial, pero nada nos dicen de la potencialidad de mineralización de nuestros suelos, una determinación adicional como podría ser, por ejemplo, el nitrógeno anaeróbico. Si ese valor es bajo, como sucede en el 90% de los sitios que nosotros vemos en el norte de Buenos Aires, nos quedamos con este ajuste, pero si en lugar de tener un valor bajo, menor a 50, tuviéramos un valor intermedio, por ejemplo, por cada cambio de categoría, en general, bajamos unas 15 unidades de nitrógeno, ese objetivo, ¿no es cierto?, al cual estar apuntando. Pero tenemos muchas más herramientas, ¿no es cierto?, que ya hoy nos están dando una mano para tener un mejor ajuste. Y esto que le muestro simplemente es algo de la potencialidad, digamos, de herramientas y factores de manejo, ¿no es cierto?, con las cuales vamos a disponer para hacer un ajuste adecuado de esta variable clave como es la nutrición. Esta es una herramienta que está llegando al país y que de origen canadiense, donde, digamos, lo que hacemos es medir de alguna manera la emisión, digamos, de radiaciones gamma que hace el suelo mediante una barra, ¿no es cierto?, que se denomina Soil Optics y que puede ir montada sobre, por ejemplo, un cuatriciclo o un vehículo que se desplaza a lo largo del lote y que me permite, digamos, a través del procesamiento con un algoritmo, construir un mapa de disponibilidad de prácticamente todos los nutrientes. Y no solo los nutrientes, sino otras variables de suelo como altimetría, conductividad eléctrica, sales, pH, etc. No sabemos si va a ser la panacea, pero es un ejemplo, ¿no es cierto?, de
la multiplicidad de herramientas de información que nos está dando la tecnología y que realmente si las implementamos nos pueden ayudar a ganar en eficiencia. Cuando avanzamos sobre el cultivo, ya tenemos desde hace bastante tiempo una gran disponibilidad, digamos, de sensores, tanto sensores de contacto, ¿no es cierto?, como sería este que tenemos acá a la derecha, el Minolta SPAD, que mide contenido de clorofila en hoja, o sensores remotos, ¿no es cierto?, como el Green Seeker, que nos permiten usar el cultivo como indicador. Y en base a su nivel de cobertura o su intensidad de verde, analizar si ese cultivo que estamos midiendo tiene o no una buena disponibilidad de nitrógeno. Estas variables se usan, digamos, o adquieren su máxima precisión cuando se utilizan contra una franja de referencia, una franja saturada de nitrógeno en la cual medimos la diferencia entre el resto del lote que estamos queriendo diagnosticar y aquella franja, ¿no es cierto?, que no tiene limitaciones de nitrógeno. Como medida general, cuando las diferencias, digamos, cada una de las variables que medimos, independientemente del sensor, superan al 5%, eso nos está indicando que ese cultivo es deficiente de nitrógeno con respecto a la franja y sería conveniente económicamente aplicar una dosis adicional de nitrógeno. La novedad que les puedo contar acá es que este tipo de sensores, como el SPAD, que es un sensor que básicamente mide la transmitancia de un haz de luz, o digamos el Green Seeker, que mide por reflectancia, tiene una correlación intermedia con el contenido de nitrógeno en hoja. Por ejemplo, el SPAD tiene una correlación de aproximadamente un 40 a un 50% con el contenido de nitrógeno en hoja, que hay en desarrollo otros sensores que miden por fluorescencia y que llegan a tener, digamos, una precisión de casi un 80%, con lo cual van a ser mejores, más útiles todavía para diagnosticar la nutrición de un maíz o, por ejemplo, el contenido probable de proteína de un trigo o una cebada. Y yo creo que la máxima expresión, por practicidad, por rapidez y bajo costo, es el manejo de las imágenes satelitales. Hace poco tiempo atrás, digamos, para construir un índice verde, un índice de clorofila, probablemente necesitaba tener un cierto entrenamiento en GIS, digamos, dedicar un buen rato de tiempo a bajar una imagen, procesarla, ¿no es cierto?, y hacer una ambientación del lote. Sin embargo, hoy estamos asistiendo a una periodicidad de imágenes y a una serie de plataformas digitales, algunas de las cuales están, digamos, mencionadas acá, pero hay muchas más, digamos, algunas gratuitas, otras pagas, que cada vez con mayor facilidad de uso, mayor frecuencia de imágenes, mayor precisión y menor costo nos permiten hacer buenos diagnósticos que complementen aquellos que hacemos inicialmente a partir de variables de suelo. Esto simplemente es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un lote allá en el sur de Santa Fe, donde en una plataforma, dos mapas, el de arriba, ¿no es cierto?, un mapa de NDVI, me permite discriminar aquellos sectores que tengo de un contenido de color verde, digamos, esto es en un cultivo de trigo, me permite discriminar aquellos que tengan un color verde oscuro, donde el cultivo está bien establecido, respecto de otros bajos, ¿no es cierto?, que no tienen cultivo y que yo en una fertilización sobre ese lote debería evitar, digamos, para no estar desperdiciando nitrógeno. En la imagen de abajo, que ya no es de NDVI, sino un mapa, digamos, de un contenido de nitrógeno, puedo ver, por el contrario, la diferencia entre dos antecesores diferentes. Este que está acá más abajo era antecesor maíz, y por lo tanto muestra la clorosis típica, digamos, de tener una menor oferta producto de mayor inmovilización, mientras que este provenía de un antecesor soja y vemos una intensidad de verde mayor producto de una mejor provisión de nitrógeno. Esto los tengo que contextualizar, el uso de esta herramienta. Yo no necesito saber exactamente con una diferencia de 5 kilos cuánto es la dosis de nitrógeno que debo aplicar, porque quizá la dosis óptima económica exacta la sepa después, al final, digamos, cuando tenga las relaciones definitivas de precio entre fertilizante y grano, cuando sepa finalmente cómo fue climáticamente la campaña. Pero si yo logro evitar aquellos sectores donde no tiene sentido fertilizar porque son un desperdicio en el lote y discriminar los macroambientes, ya voy a estar acotando el 80, el 90% de la variabilidad que tengo en nitrógeno, con lo cual tenemos
en nuestra mano herramientas muy importantes que nos permiten también cerrar esta brecha nutricional, digamos, que se nos puede generar en los cultivos. Para finalizar, digamos, y ya dar un espacio en las preguntas, podemos decir de que las brechas de rendimiento son causadas por diversos factores. Por lo tanto, cada uno le hace un enfoque desde su sapiencia, desde su conocimiento, pero sin lugar a duda que sortearlas requiere de un abordaje interdisciplinario. La nutrición puede realizar una contribución importante con el fin de maximizar los rendimientos, pero para que esto sea posible debemos dejar de lado el concepto de umbrales fijos y meternos en las interacciones para conocer integralmente el funcionamiento del sistema. Hay un montón de variables de manejo que modifican fuertemente la respuesta y la eficiencia de uso de los nutrientes. Por lo tanto, debemos estudiar esas interacciones. La construcción de rendimiento no comienza el día de la siembra. Existen considerables efectos de largo plazo, especialmente en lo que hace a rotaciones. Es necesario intensificar las rotaciones y a construcción de fertilidad de aquellos nutrientes que tienen residualidad. La tecnología de información se está tornando rápidamente amigable y está haciendo una importantísima contribución a mejorarnos, a tener información de procesos. Nos está ayudando a resolver la inercia que tenemos de basarnos solamente en los insumos, de detectar un problema, aplicar un insumo para resolverlo. Esto nos genera un problema más grande y lo queremos solucionar con más insumos. Y a veces tenemos que solucionarlo con tecnología de procesos, conocimiento e información. Y por último, el razonamiento de por qué, digamos, hacemos estos estudios de brechas. Porque si nosotros miramos la evolución tecnológica, lo que en un momento es el potencial de rendimiento objetivo, al poco tiempo se transforma en aquel rendimiento que es necesario alcanzar para ser económicamente viables. Por lo tanto, tenemos que seguir creciendo en la productividad y no podemos interrumpir ese paso en el objetivo de incrementar día a día, ¿no es cierto?, nuestros rendimientos que obtenemos a campo. Bueno, es lo que le quería mostrar para disparar, digamos, un poco el intercambio. Muchas gracias por su atención y bueno, abrimos el debate. Bueno, damos espacio a las preguntas. Si quieren, van levantando la mano y le acercan el micrófono. Hola, Gustavo, ¿cómo va? En una de las diapositivas donde mencionabas el rendimiento potencial, por ejemplo, de 10 toneladas, y tenías una dosis de nitrógeno a cumplimentar, ¿no es cierto? En una curvita. Sí, del medio. Pero no importa. Por una parte estaba el nitrógeno como nitrato de 0 a 20 más los valores de nitrógeno anaeróbico. Eso. Sí. Esa, la tabla de la derecha. Sí. ¿Cómo simulás esos rangos de muy bajo, bajo, medio y alto en potencial de mineralización de ese nitrógeno anaeróbico? Bueno, esos rangos que están definidos, digamos, en el gráfico son un poco arbitrarios, ¿no?, y conceptuales, y nos representarían distintas, en alguna medida, distintas expectativas de mineralización. En nuestro caso no quisimos sumarlo a la curva de nitratos porque, digamos, la curva de disponibilidad inicial es un lenguaje común. Si decimos 150 kilos de nitrógeno suelo más fertilizante, todos sabemos de lo que estamos hablando. Si lo sumamos nos corremos en esa curva, con lo cual salimos un poco del lenguaje común. Entonces, básicamente, digamos, la mayoría de los suelos de la zona donde yo trabajo, que tienen más de 80 años de agricultura, están en valores bajos o muy bajos, ¿no? Y tienen poca capacidad de mineralización, poca capacidad de oferta de nitrógeno por mineralización, con lo cual, digamos, a lo que nosotros les recomendamos a los productores es hacerlo una vez, y si te dan valores bajos ya después no lo tenemos en cuenta porque la capacidad de mineralización es limitada. En la medida en que vamos a valores un poco más altos,
entonces podemos considerar que el aporte de la mineralización puede ser significativo y empezamos a tenerlos en cuenta. Algunas prácticas de manejo logran modificar esa condición inicial. Por ejemplo, el hecho de, precisamente lo que contaba en el taller anterior, en esta misma sala, Cristian Álvarez, sobre cultivos de cobertura, una vicia, por ejemplo, genera cambios, digamos, en la biomasa microbiana del suelo y genera el valor de nitrógeno anaeróbico. Ok, pero no es algo lineal. Por ejemplo, para zona del oeste, donde son suelos de baja materia orgánica y en baja relación carbono-nitrógeno, el nitrógeno anaeróbico podría ser más alto y tal vez desde ese punto de vista mayor aporte. Claro, el nitrógeno anaeróbico es una medida del potencial de mineralización, ¿no es cierto? Cuando vos sometés esa muestra a una incubación de suelo en condiciones controladas, ya te está registrando en esa incubación el efecto de textura de suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en alguna medida sería un indicador de las fracciones lábiles de nitrógeno que yo tengo en el sistema, digamos, que tengo en el suelo. De modo que no espero, digamos, que para un mismo valor de nitrógeno entre suelos de distinta textura tenga distintas capacidades de mineralización. Porque yo, en definitiva, estoy midiendo la mineralización, digamos, ¿no? en un proceso simplificado, pero estoy midiendo directamente la producción de nitrógeno. Buenas tardes. Por acá. A mí particularmente me interesa si pudieras explayarte un poquito más sobre el tema zinc, que es algo que yo vengo viendo que, por lo menos con experiencias personales, hay respuestas. Con respecto a si usas umbrales, qué es lo que estás viendo en líneas generales, ¿no? Claro. Un aspecto importante, digamos, yo no seguía abundando en las explicaciones, porque si no realmente me llevaba todo el taller. Pero una de las cosas que vemos, sin lugar a dudas, y si podríamos agregar un punto más en esta etapa de construcción de rendimiento, es el hecho de buscar interacciones positivas entre nutrientes. Una de las cosas que nosotros observamos es que, por ejemplo, a misma dosis de nitrógeno, supongamos, o de fósforo, pero particularmente lo vemos con el nitrógeno, a una misma dosis, estamos obteniendo rendimientos más altos cuando ese aporte es con una fuente o con una combinación que, por ejemplo, nos agregue azufre y zinc, que cuando agregamos solamente una cantidad más alta de nitrógeno desentendiéndonos del resto de los elementos. Si esto lo hacíamos 15 años atrás, nos daba más resultado crecer en la curva de nitrógeno que aplicar menos nitrógeno pero buscar interacciones teniendo los otros nutrientes. De modo que, sobre todo, digamos, en siembras tempranas, que es donde más se ven los efectos y donde tengo menos aporte por mineralización, el zinc es un elemento muy importante. A medida que me voy hacia el oeste, digamos, de la región pampeana, se hace más relevante todavía, y creemos que en una gran cantidad de situaciones, si uno mira, digamos, los niveles en suelo que han sido, digamos, ampliamente ajustados, varias redes de ensayos lo determinan en 1 parte por millón o 1 miligramo por kilogramo, medido por el método de DTPA en los primeros 20 centímetros. Cuando estamos por debajo de esa parte por millón, tenemos respuesta que en promedio están entre el 5 al 8%. Si uno determina, digamos, cuál es el porcentaje de suelo que está en esos niveles, yo diría que el 80% de los sitios de la región pampeana deberían ser fertilizados con zinc, ¿no? Lo que hemos visto, digamos, en los últimos tiempos es una gran aumento de la cantidad de estrategias para la aplicación de este elemento, que, digamos, sobresalen a los tratamientos de semilla, a los tratamientos foliares, que quizás son los más clásicos, los más directos, pero que inclusive le estamos viendo buenos resultados a prácticas alternativas, como por ejemplo la impregnación de los fertilizantes tradicionales. Pero sin lugar a dudas que si uno piensa en una estrategia de maximizar los rendimientos, yo diría que en la gran mayoría de las situaciones, por lo menos en la región pampeana central, hay 4 que desde el punto de vista de la nutrición no deberían faltar. Obviamente nitrógeno, fósforo, y a eso le tenemos que sumar azufre y zinc.
pregunta que te la deben haber hecho siempre. El tema de incorporación del fósforo. Y otro tema, el tema de las 14 partes por millón, el maíz abajo, arriba. ¿Se evolucionó algo en eso? Respecto de la localización, nosotros encontramos dos tipos de comportamiento que pueden ser, digamos, contrarios, ¿no? o antagónicos. Para cultivos de verano, o cultivos de estación cálida, entre los cuales podemos mencionar la soja o el maíz tardío, realmente no estamos viendo en nuestra región diferencias sustanciales entre la aplicación localizada o en cobertura total. Para cultivos de invierno o de estación fría, como podrían ser trigo, cebada o maíz temprano, si bien, digamos, recuperamos un porcentaje importante de la respuesta cuando lo agregamos en aplicaciones en cobertura total, generalmente no llega al nivel de rendimiento que tienen las aplicaciones localizadas. Por lo tanto, lo que recomendamos es que algo en línea por lo menos se debería estar aplicando. La gran restricción de las aplicaciones en cobertura total, sobre todo estos años que nos ha estado lloviendo tanto, son los riesgos de perder el nutriente por escurrimiento superficial. Por lo tanto, yo creo que la situación más desfavorable donde no recomendaría hacer la aplicación de fósforo al voleo es en ambientes o suelos que tienen mucha pendiente. Porque ahí hemos visto realmente que después de ver un incremento producto de la fertilización, luego de lluvias erosivas, particularmente estos años atrás donde teníamos inviernos sin cobertura, digamos, donde no había cultivos de invierno, que después de una lluvia erosiva realmente los niveles bajaban y evidentemente estábamos perdiendo lo que era el fósforo del suelo. La segunda parte, perdón, era... La de las 14 partes por millón. Sí, bueno, el umbral crítico de respuesta a la fertilización nos responde una sola pregunta, que es ¿cuánto pierdo si no fertilizo? Entonces yo establezco un umbral que puede ser asumir o aceptar una pérdida del 10% o del 5%, y yo digo, bueno, debajo de ese nivel crítico no fertilizo porque yo acepto perder, por ejemplo, ese 5%. Esos umbrales, digamos, son, por ahí, a lo mejor pueden ser un poco diferentes para siembras tempranas y tardías. Yo diría que 14, y hablando más de búsqueda de altos rendimientos, es más un umbral para tardío que para temprano. Y la verdad que nosotros no le estamos dando tanta importancia a ese formato porque todos nuestros suelos están por debajo de ese nivel. Yo creo que, digamos, la estrategia más adecuada para el manejo de fósforo es el esquema de reposición por ambiente. Nosotros asistimos a una historia de fertilización por el promedio en todos los lotes y todos los ambientes. Eso nos ha llevado a que tengamos las lomas, los bajos salinos y los peores ambientes de nuestro campo enriquecidos de fósforo, y aquellos de mayor productividad, donde más hemos extraído, tienen niveles más bajos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser eficientes y económicamente mejorar esos balances? Bueno, hacer una estrategia de reconstrucción en los ambientes más productivos, de mantenimiento en los intermedios, y por ahí podemos seguir sacando un poco de fósforo en aquellos ambientes que todavía no producen tanto, ¿no? Me parece que es mucho más fácil y mucho más racional hacer la cuenta de cuántos son los balances y tratar de por lo menos mantenernos en esos balances. Y eso me lleva a que como enfoque probablemente yo tenga que mirar más la extracción que hago con el grano que mirar tanto el suelo. Y con hacer un análisis de suelo cada 3-4 años para ver cómo voy, probablemente eso pueda ser suficiente. Pero mido rendimiento por concentración de fósforo, veo cuánto saco y cuánto aporto mediante fertilización, y así tengo una forma muy fácil de manejarme. Perdóname, otra. Sí. En el caso saliendo del clima templado tuyo, pasando a zona subtropical, ¿la incorporación la ves igual, el tema de cultivo de verano? Sí, yo creo que las altas temperaturas sin duda nos ayudan a las aplicaciones en superficie. La difusión de fósforo aumenta con la temperatura, la tasa de crecimiento inicial, que es lo que nosotros queremos mejorar, ¿no es cierto? Cuando aplicamos fertilizante en línea, también mejora y no es limitante. Y cuando nos vamos al norte tenemos suelos con mayor contenido de fósforo, de modo que hay más oportunidades para las aplicaciones en cobertura total, ¿no? Gustavo, otra pregunta de acá. Hablaste de niveles de fósforo y de zinc y en azufre. ¿Qué tomás en suelo y qué recomendarías en aplicaciones de elementos y cómo? Bueno,
El azufre es un elemento por demás de versátil. Lo podemos manejar desde unos días antes de la siembra hasta prácticamente sexta hoja. El hecho de ser móvil y no tener demasiadas vías de pérdida ayuda realmente a ese diagnóstico. Si queremos ver cuáles son las variables que más explican la respuesta a azufre, yo diría que es probablemente la ausencia de napa o napa limpia que no tenga sulfatos. Cuando la napa tiene sulfatos no hay respuesta a azufre. Y el segundo factor sería la potencialidad de mineralización, la potencialidad de mineralización de azufre, que la podemos valorar mediante la relación materia orgánica arcilla en el horizonte superficial, valores debajo de 0,15, por ejemplo, si tengo 10% de arcilla en los primeros 20 centímetros, debería tener más de 1,5% de materia orgánica para tener un suelo con buen potencial de mineralización, o ese valor de nitrógeno anaeróbico, porque nitrógeno y azufre son elementos hermanados. Los suelos que tienen potencial para mineralizar nitrógeno también lo tienen para azufre, y también sucede lo contrario. Y el nivel de sulfatos es un dato más, un dato más. Nosotros vemos que debería, con esta misma cuenta, digamos, de sumar el suelo más el fertilizante, deberíamos tratar de reunir unos 35, 40 kilos de azufre hasta los primeros 40 centímetros para estar en una situación de suficiencia. Pero ese análisis de sulfatos es un indicador mucho más pobre que el de nitrógeno o que el de fósforo. De modo que miraría más la capacidad del suelo para ofertarlo mediante la relación materia orgánica-arcilla o los valores de potencial de mineralización de nitrógeno que medir estrictamente el dato de azufre. Bueno, ¿hay una pregunta más? La última pregunta y bueno, ya estamos cerrando el taller. El momento de aplicación en función de la cantidad de fertilización, digamos, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta para definir el momento? En el caso de nitrógeno. Sí. Bueno, mira, el nitrógeno, el mejoramiento, digamos, en la actualidad, con el objetivo de aumentar los rendimientos, digamos, ha hecho, digamos, una de las primeras tendencias que tuvo fue aumentar la biomasa, ¿no es cierto? Entonces, si yo aumento la materia seca total, manteniendo el índice de cosecha, tengo más rendimiento, ¿no? Pero eso tiene un límite. Y hacer crecer la biomasa implica también transpirar más agua, ¿no es cierto? Con lo cual puede ser un efecto deleterio. Entonces, uno de los objetivos seleccionados directa o indirectamente fue hacer una planta más reproductiva, ¿no es cierto? Y menos vegetativa. Entonces, acumular más biomasa en la etapa reproductiva y menos en la vegetativa. Para que esto sea posible, también tengo que seguir acumulando recursos, ¿no? Agua y nutrientes. Y esto un poco ha trasladado en el tiempo las curvas de asimilación de nitrógeno. Si nosotros, un manual de la facultad, de la época que yo iba a la facultad, ¿no es cierto?, te decía que la planta, el cultivo, hacia la floración, asimiló 70-80% de nitrógeno total. Hoy los valores, ¿no es cierto?, los híbridos actuales, los que sembramos hoy, están en alrededor del 50%. O sea, 50% de nitrógeno asimilado antes de la floración y 50% después. Los híbridos de la próxima década se cree que se van a desfasar hasta el 40%. 40% en la etapa vegetativa y 60% en la etapa reproductiva, ¿no? Eso hace que aplicaciones excesivamente tempranas, digamos, me mantengan demasiado tiempo un elemento muy móvil y dinámico en el suelo sin que haya un excesivo consumo y me expongan a demasiado riesgo, digamos, de lixiviación. Por lo tanto, digamos, para un nivel de fertilización como requiere un cultivo de alto rendimiento, yo, digamos, creo que las más adecuadas son las aplicaciones divididas, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, podría aplicar una parte a la siembra y el resto en la postemergencia temprana, en un momento donde la tecnología de fertilización no me limite demasiado, o sea, donde pueda transitar en el lote con cierta comodidad sin romper plantas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología, hay ensayos que, por ejemplo, hemos hecho el grupo de Ricardo Melchor y nosotros también, como los sensores son cada vez más sensibles a medida que el ciclo del cultivo avanza, hemos hecho, digamos, la segunda fertilización hasta estadios como de B14, digamos, ¿no? Estadios vegetativos bien avanzados, y realmente recuperamos la mayor parte de la respuesta si se aplicó una cantidad de nitrógeno a la siembra. De modo que yo tendría bastante tiempo para esa refertilización. Sin embargo, el ingreso y el tránsito por el lote se me vería limitado. Pero yo diría que una estrategia
de manejo ideal podría ser esta de siembra y un repaso entre B4 y B6. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde le sobra la plata, claro está, ¿no es cierto?, se ha puesto muy de moda una tercera aplicación en estados reproductivos. Generalmente hace una aplicación de una fuente sólida por avión, como si fuera sembrando una avena, para aplicar un poco más del ya muchísimo nitrógeno que le habían puesto al inicio. Los experimentos que se pueden ver y leer dan buenos resultados, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, ese refuerzo en etapas tardías, bueno, digamos, en alguna medida verifica el hecho de que el cultivo sigue teniendo demanda hasta etapas bastante tardías, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, muchas damos gracias, por cerrado el taller. Muchísimas